Bueno, ahora sí estamos grabando. Gracias por avisarme. Nos perdimos un poquito de la charla, no lo voy a volver a repetir. Lo que nos perdimos está medianamente escrito en los slides previos. ¿Sí? Entonces continúo a partir de acá. Gracias por avisarme. Gracias por avisarme, perdón, no los leí. Bueno, entonces, como les decía, en el 2001 se descubrió experimentalmente que los neutrinos tienen masa y ese es el tema de la clase de hoy. A ese fenómeno se lo llama oscilación de neutrinos, es lo que vamos a ver en un ratito. Si bien los neutrinos tienen masa, las masas de los neutrinos son extremadamente pequeñas. Las masas de los neutrinos no están medidas con precisión, pero hay cotas, y son del orden del electronvolt. Y para que tengan una comparación, la masa del electrón, que es una de las partículas más livianas, es del orden del mega electronvolt, o sea, 6 órdenes de magnitud más grande, y la masa del Higgs es 120 gigaelectronvolt, o sea, esto es 10 a la 11, 10 a la 11 veces más pesado. O sea que los neutrinos son, está bien, tienen masa, genial, pero la masa realmente comparada con la masa de las otras partículas es extremadamente pequeña. Entonces, que hayamos dicho que no tienen masa no es tan descabellado. Pero bueno, lo tienen y eso es algo interesante de entender. El mecanismo, no, el mecanismo por el cual los neutrinos oscilan es aún una cosa. El mecanismo lo vamos a ver hoy, ¿no? Pero surgen, del hecho de que los neutrinos tengan masa, surgen un montón de interrogantes que hacen que esta área de la física en particular sea un área, es un tema abierto. No nos queda claro eh, cuál es la teoría subyacente que explica por qué los neutrinos tienen masa, y eso por ahí va a quedar un poquito más claro al final del curso. Es un tema abierto, cuál es la correcta explicación de por qué los neutrinos tienen por qué los neutrinos tienen masa. Y una explicación de este fenómeno tiene que ver con un concepto físico que ustedes ya vieron, que tiene que ver con el hecho de que, vuelvo a insistir, llamamos neutrino de electrón al electrón que se creó con neutrino electrón al neutrino que se creó con el electrón, o sea, al elemento de ese doblete de SU2. ¿Sí? Y al elemento del doblete de SU2, neutrino electrón, a ese neutrino electrónico, digo que es un autoestado de la interacción débil, porque es uno de los objetos del doblete, que es el autoestado del lagrangiano, ¿no? Entonces, el neutrino electrónico es un elemento, es un autoestado de la interacción débil. Pero vamos a ver que en realidad no es un autoestado del hamiltoniano. ¿Sí? Y recuerden que los autoestados del hamiltoniano son tales que si yo estoy en un autoestado y no lo perturbo, se dice que estoy en estado estacionario, ¿no? O un estado asintótico, un estado en el que si estoy en un autoestado del hamiltoniano y no lo perturbo, me voy a quedar en ese autoestado. Entonces hay una diferencia entre ser un autoestado del hamiltoniano, que es un estado estacionario, y ser un autoestado de otra cosa, ¿sí? En particular la interacción débil. Entonces vamos a ver un poquito más con cuidado a qué me refiero con esto, con esta distinción entre autoestados de masa, o autoestados del hamiltoniano, que es lo mismo, versus un autoestado de la interacción débil. Entonces, consideremos este proceso, ¿no? Este proceso, fíjense que tengo un protón que se transforma en un neutrón, un positrón y un neutrino. Esto claramente es el decaimiento beta más. Cuando un protón se transforma en un neutrón, un positrón y un neutrino. El positrón es la radiación beta más y el neutrino está asociado. Ahora nosotros, como ya sabemos un poquito más, en realidad lo que ocurre es que el quark U cambia de sabor vía la interacción débil, ¿no? Interactúa con un bosón W que se lleva carga eléctrica, y ese bosón W también puede interactuar con la corriente débil neutrino-electrón. ¿Sí? O sea, esto es un decaimiento beta.
Y por otro lado, pensemos en otro proceso donde tengo un neutrino que interactúa con un neutrón y da el decaimiento beta menos, ¿no? Fíjense que este diagramita de acá, incluyendo este quark D se transforma en un U, es uno de los procesos de interacción débil que nosotros vimos, ¿no? El quark D se transforma en un U, porque interactúa con un W más, y acá tengo la corriente neutrino electrónico, que es una de las corrientes débiles, ¿sí? Ahora, entonces este neutrino, que yo puedo crear con un decaimiento beta más, podría ayudarme a generar un decaimiento beta menos y está todo bien. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si este neutrino fuese un autoestado de masa? Un autoestado de hamiltoniano, ¿no? Ahora, supongamos que consideremos que tenemos dos neutrinos nada más, neutrino de electrón y neutrino de muón, ¿sí? Si yo dijese que el neutrino de electrón y el neutrino de muón son autoestados de la interacción débil, porque son las cosas que yo pongo en los dobletes de la interacción débil. ¿Sí? O sea, en el lagrangiano, o el análogo, el hamiltoniano de la interacción débil, el bicho que yo pongo ahí, en ese doblete, es neutrino de electrón o el neutrino de muón. ¿Bien? Ahora, si yo dijese que el neutrino de electrón y el neutrino de muón no son los autoestados del hamiltoniano, no son los autoestados de los neutrinos del hamiltoniano, sino que son una mezcla de ellos. Entonces, existirían los neutrinos autoestados del hamiltoniano, que voy a llamar nu1 y nu2. Entonces, este neutrino que se generó acá podría ser el neutrino 1 o el neutrino 2, o en realidad una combinación lineal, ¿sí? Si estos son los autoestados del hamiltoniano, neutrino 1, neutrino 2, entonces podría estar en un autoestado, en otro, o en una combinación de ellos. Entonces, en principio no sabemos, cuando se produce esta reacción, en qué estado estoy, si en U1 o en U2. En realidad sabemos que no estamos ni en el autoestado en U1 ni en el autoestado en U2, porque estamos en un autoestado de la interacción débil. Entonces, si los autoestados de la interacción débil, el neutrino electrón y el neutrino de muón, no fuesen los autoestados del hamiltoniano, yo llamé acá autoestados de masa, que llamamos Nu1, Nu2, si no fuesen lo mismo, entonces el neutrino electrón sería una combinación lineal de Nu1 y Nu2. ¿Sí? Y a eso lo llamamos un estado coherente, o sea, una superposición, una combinación lineal de autoestados de mi hamiltoniano. ¿Sí? Ahora recuerden que cuando uno está en un estado que es una combinación lineal de autoestados, ese estado no es un estado estacionario. Los estados estacionarios en cuántica son aquellos en los que estoy en un autoestado de hamiltoniano. Si yo estoy en un estado que es una combinación lineal de ellos, ese estado no es estacionario. Si no es estacionario, significa que la probabilidad de estar en ese estado puede cambiar, que no es siempre la misma. Si estoy en un autoestado, la probabilidad de estar en ese autoestado va a ser siempre la misma, una. Ahora, si yo estoy en un estado que es una mezcla, la evolución temporal de esa mezcla hace que la probabilidad de permanecer en esa misma combinación particular puede fluctuar en el tiempo. A esa fluctuación en el tiempo le voy a llamar oscilación, por ponerle un nombre. Entonces, la idea de oscilación de neutrinos está asociado a que los neutrinos de que son autoestados de la interacción débil, el neutrino electrón y el neutrino de muón, podrían no llegar a ser los autoestados hamiltonianos. Si eso fuese así, entonces debería haber este fenómeno de oscilación. ¿Sí? Acá no estoy tratando de explicarles nada, sino de presentarles cuál es el problema que vamos a discutir en los slides que vienen. ¿Ok? Entonces, vamos a retrotraernos un poquito en el tiempo y en dónde estamos parados. En vez de ver las cosas de una manera tan formal, vamos a presentar un problema experimental. ¿Sí? Entonces nos remitimos a principios del siglo pasado, y vamos a hablar sobre lo que se llamó el problema de los neutrinos solares. ¿Sí? Entonces, en función de lo que acabo de explicar, de lo que acabo de esbozar en el slide anterior,
si los neutrinos oscilasen, si el neutrino electrónico no fuese un autoestado de masa y oscila, si yo creo un neutrino en alguna región del espacio, por ejemplo en el Sol, y me llegan neutrinos, ese neutrino podría oscilar y no ser el mismo estado cuando llegue acá a la Tierra. ¿Está bien? Y eso es lo que pasa con los neutrinos que llegan del Sol, como vamos a ver. Entonces, hace más o menos un siglo que se conocía cuál era el mecanismo por el cual el Sol se comporta como se comporta, ¿no? O sea, el Sol es una esfera con una gran concentración de hidrógeno y a altas presiones y altas temperaturas, y el hidrógeno puede combinarse, fusionarse en cosas más pesadas, ¿sí? En helio y en otro tipo de elementos químicos. Entonces, una de las reacciones más altamente probables que ocurran en un sistema como el Sol, que es hidrógeno a altas presiones y altas temperaturas, es que, por ejemplo, dos protones del hidrógeno, bueno, el hidrógeno ionizado son protones, ¿no? O sea, el Sol es una gran bolsa de protones, si quieren, que dos de esos protones hagan decaimiento beta más, o sea, que se transformen en neutrones, positrones y neutrinos. ¿Sí? Entonces, si dos protones hacen decaimiento beta más y se juntan con otros dos protones de hidrógenos vecinos, ahí se forma un átomo de helio. Recuerden que el helio tiene dos protones y dos neutrones. Entonces, es muy sencillo en un sistema como el Sol fusionar hidrógeno y transformar el helio. Ahora, como el helio es un elemento químico muy estable, es un núcleo muy estable, la masa de ese núcleo baja, recuerden la fórmula semiempírica, esto es un doble número mágico, ¿no? Dos protones, dos neutrones. O sea, el binding es muy grande. Entonces, al ser un núcleo estable, tiene una energía más baja que sus constituyentes. Entonces, estos cuatro protones, dos de los cuales me dieron neutrones, y los otros dos se combinan para darme el helio, la masa de estos bichos, de estos cuatro protones, la energía, perdón, de estos cuatro protones, es más grande que la energía del helio, los electrones y los positrones y los dos neutrinos. Es decir, que la energía sobrante va en energía cinética de estos tipos. O sea que el Sol, al fusionar hidrógeno en helio, escupe positrones, que como son partículas cargadas, interactúan y son absorbidas en el Sol. Pero los neutrinos salen con mucha energía cinética. ¿Sí? Y fíjense que lo que está graficado acá es el flujo, o sea, cuántas partículas por unidad de área, por unidad de tiempo, se producen para distintas energías, ¿no? Y por distintos mecanismos. Esto es por este mecanismo de fusión que les acabo de contar, y después hay otros mecanismos más. Y el flujo es bastante alto, o sea, hay mecanismos que son mucho más copiosos que otros, ¿no? O sea, este mecanismo de fusión de hidrógeno en helio es el mecanismo dominante. Entonces el Sol, estos positrones pueden eventualmente emitir fotones, y esos fotones son los que nosotros nos llegan, y cuando uno se pone al Sol son la radiación electromagnética que nos llega, pero también nos llegan un montón de neutrinos. Y como los neutrinos no interactúan con casi nada, porque tienen una sección eficaz muy chiquitita, los neutrinos del Sol nos atraviesan continuamente. Y en este momento, yo estoy ahora a la sombra, pero si hago así, me llegan del orden de 10 a la 11 neutrinos por centímetro cuadrado. Ese es el flujo de neutrinos que viene del Sol. Ahora, como la sección eficaz de los neutrinos es tan chiquitita, si uno multiplica este flujo por la sección eficaz, me dice cuántos neutrinos interactúan, y ese número es chiquitito. Se levantó viento, así que no se escucha, ¿no? Muy bien, así que me voy a mover un cacho. Creo que te llegan, aunque estés... Sí, bueno, claro, exactamente, me llegan porque atraviesan, como no interactúan con nada, atraviesan la pared que me está haciendo sombra y interactúan. Muy bien, Eric. ¿Se escucha bien o porque ahí se levantó un poco de viento? Así que si no se escucha bien, me dicen y me muevo. Nadie dice nada.
Me voy igual por la duda. ¿Se escucha bien? Me voy igual. Entonces, bien, entonces sabemos más o menos cuál es el mecanismo por el cual el Sol nos bombardea con un montón de partículas, en particular con neutrinos, ¿no? Bien, entonces, muchos años después, casi medio siglo después, como los neutrinos son difíciles de detectar, eso tardó mucho la tecnología en, o la cabeza de la gente en ver cómo hacer experimentos para detectar neutrinos. Y en la década del 60 hubo dos tipos que se llamaron Davis y Bacall, que midieron ese flujo. Dijeron, bueno, alguien hizo una cuenta en función de un modelo de cómo es el Sol, y dicen que llegan 10 a la 11 neutrinos por centímetro cuadrado por segundo. Bueno, vamos a medir eso, es una cosa interesante de medir. Entonces hicieron un experimento, construyeron un experimento en una mina que se llama Homestake, en Estados Unidos, o en Canadá, no, ahora no estoy seguro, y lo que hicieron fue poner un tanque con 40.000 litros de un producto de limpieza como la lavandina, que era muy rico en cloro 37, o sea, 40.000 litros de una sustancia, si la sustancia es cara, es como medio muy caro el experimento, pero uno puede ir al supermercado y comprar este producto, bueno, tiene que ser un poco más puro, ¿no? Pero la motivación es que había que poner mucho material y tenía cloro 37, que el cloro 37 es un bicho interesante porque tiene una sección alta o una sección eficaz no tan baja a interactuar con neutrinos y transformarse, o sea, hacer una especie de decaimiento beta, beta más, y transformar al cloro en argón. El cloro es un elemento de la columna 7 de la tabla periódica, y uno de los neutrones se transforma en un protón, entonces pasa a la columna siguiente, gana un protón, transforma en argón. Y el argón es un material que es radioactivo. Entonces, la manera de detectar neutrinos es poner una gran cantidad de cosas que tienen cloro 37, y si de repente aparece argón 37, por cada argón 37 que aparezca, lo que tengo es un neutrino. Y el argón 37 lo detectaba midiendo la radioactividad, o sea, los materiales radioactivos tienen como una especie de huella digital, porque al decaer, decaen con fotones de energía muy bien definida, con partículas con energía bien definida. Entonces, midiendo la actividad del argón, uno puede inferir que hubo argón, y contando la actividad uno puede decir cuántos átomos de argón tengo, y esa cantidad de átomos corresponden a la cantidad de neutrinos. Y si tengo la cantidad de neutrinos por unidad de área, por unidad de tiempo, lo que estoy midiendo es el flujo. ¿Sí? Entonces estos tipos lograron medir el flujo de neutrinos que venían del Sol, y el resultado que obtuvieron es que ese flujo de neutrinos es 1/3 de lo que debería ser. O sea, el modelo decía, el flujo de neutrinos tiene que ser tanto, y ellos midieron tanto dividido 3. Cosa que fue un serio problema, ¿no? Y a ellos le dieron el Nobel como 40 años después por haber hecho ese experimento. Viento jodido, me voy a mover un cacho más. Perdón, que estoy migrando, pero se levantó bastante viento. En fin. Entonces, Davis y Bacall en la década del 60 hicieron un experimento y midieron cuál es el flujo, y el resultado les dio bastante lejos de lo que la teoría predecía. No obstante, en aquel momento nadie se rasgaba las vestiduras, porque podían ocurrir al menos 3 cosas. Podía ser que el modelo que predecía cuál era el flujo, o sea, el modelo del Sol, estaba mal, por ahí a alguien se le escapó un factor pi por algún lado al hacer alguna cuenta del modelo del Sol. No me refiero a un error burdo, ¿no? Pero por ahí podía ser que haya algo en el Sol que uno no está contemplando de manera adecuada, lo cual el modelo del Sol podría llegar a estar mal. Otra cosa es que los tipos hayan medido mal, su único experimento, no hubo otro experimento como ese en aquel momento,
eh, eh, que corrobore ese resultado, entonces podría ser que el experimento esté mal, o la otra cosa es que lo que nosotros pensamos que son los neutrinos esté mal, eh, y, y sea esa la causa de esta discrepancia. Entonces, como no había demasiados experimentos que hagan esto y faltaba confirmación sobre el modelo del Sol, la gente dijo, bueno, sí, está bien, puede ser que esté mal, no le dieron demasiada pelota en aquel momento. 40 años después le dieron el Nobel, pero bueno. Muchos años después, o sea, ya casi en la década del 90, en una isla en Japón que se llamaba Kamioka, se hizo un experimento muy parecido, se llamó Kamiokande, pero en vez de usar cloro líquido, usaban agua común, agua pura, y lo que medían era la radiación de frenado de Cherenkov. Esto quizás lo discutamos la clase que viene, pero tiene que ver con lo siguiente. La radiación de Cherenkov se da cuando una partícula se mueve a velocidades más grandes que la velocidad de luz en un medio. Y si eso ocurre, o sea, si uno tiene una partícula muy energética que va a velocidades mayores que la velocidad de la luz en ese medio, emite luz en un cono. ¿Sí? A eso se lo llama radiación de Cherenkov. Entonces, si viene un neutrino con mucha energía y hace una interacción con un neutrón, por ejemplo, y eso hace decaimiento beta, y el neutrón se transforma en un protón, y en esta rama tengo el neutrino que se transforma en un electrón, de repente del agua de este tanque uno vería un electrón que se mueve con mucha velocidad, y la manera de detectar ese electrón es viendo que el electrón va emitiendo fotones, pero los emite en un cono. ¿Sí? Si uno tiene un electrón altamente energético, con mucha energía, eventualmente ese electrón hace este fenómeno que se llama radiación de Cherenkov y emite luz en un cono. Entonces en el detector uno tiene un montón de fotomultiplicadores. Estos fotomultiplicadores son detectores de luz. O sea, la cantidad de fotones que emite esto es muy bajita. Esto está oscura, uno no ve nada, y de repente no es que se ven destellos de luz, ¿no? Hay pequeños fotones que uno tiene que amplificar. Entonces uno pone estos tubos que lo que hacen es ser sensibles a fotones de muy bajo flujo. ¿Sí? Entonces pueden medir fotones y tienen un arreglo de muchos fotomultiplicadores para tener cierta granularidad y poder detectar estas formas de anillos. Entonces cuando los detectores miden de manera simultánea luz en un anillo, uno puede propagar eso y correlacionarlo con el electrón que se generó vía esta interacción con los neutrinos. Acá en esta foto ven a unos tipos en una balsa que están arreglando estos fotomultiplicadores en esta agua, que es agua súper pura. Este es un experimento lindo de ver. Y unos años después se hizo un experimento similar que se llamó Super Kamiokande, donde ponían más agua y más fotomultiplicado. La tecnología era mejor, pero el principio de funcionamiento era el mismo. Y el grafiquito que está acá lo puse para mostrarles cómo es el flujo, o sea, la cantidad de eventos. Fíjense que la dirección de este electrón va a ser mayormente correlacionada con la dirección del neutrino que le llega. Entonces uno podría decir de dónde vienen estas partículas relativas al Sol. Entonces, si el Sol está allá, en mi detector yo veo señal en el hemisferio opuesto o en cualquier lugar. Entonces uno podría decir cuál es el número de eventos en función del ángulo relativo a la posición del Sol. Y lo que uno ve es que hay una distribución, da prácticamente nada, ¿sí? O una cosa constante, pero cuando me acerco a 1, o sea, este es el coseno del ángulo del Sol, o sea, cuando el ángulo con el que vienen mis electrones relativo a la posición del Sol, cuando ese ángulo es 0, tengo un pico. O sea que lo que estamos viendo son electrones que vienen de la dirección en la que está el Sol. ¿Sí? Eso es una manera de
de controlar fondo, pues fíjense que acá tengo, esto no es cero, pero es una cosa constante, yo podría eliminar esto y decir que los neutrinos estos vienen efectivamente del Sol. ¿Sí? Y este experimento, que se hizo casi 30 años después del que les acabo de contar en el slide anterior, llegó a la misma conclusión. O sea que ya uno, y ya les conté 3 experimentos, ¿no? El de Homestake, Kamiokande y Super Kamiokande. Son 3 experimentos distintos que llegaron al mismo resultado experimental, que el flujo de neutrones que viene del Sol, el flujo, de neutrinos electrónicos que vienen del Sol es 1/3 de lo que debería ser. Y por completo, y para agregar más confusión al tema, en aquel momento, o sea, 30 años después, el modelo solar mejoró mucho, las predicciones del modelo solar eran precisas a nivel del 1 por 1000, es un modelo bastante preciso, y entonces ya no había muchas dudas de que el modelo del Sol estuviese mal. O sea que la predicción del flujo de neutrinos, había mucha confirmación de que esa cuenta estaba bien, y los experimentos, ya les mostré 3 que dan el mismo resultado, con lo cual entonces no es que la teoría estaba mal, no es que los experimentos estaban mal, entonces quizás nuestra interpretación de qué son los neutrinos es lo que deberíamos revisar. Muy bien. En el año 2001, o sea, 12 años después de Super Kamiokande, se hizo un experimento en una mina en Canadá que se llamó SNOW. SNOW es Sudbury Neutrino Observatory, y es un detector que estaba bajo tierra con 1000 toneladas de agua pesada. El agua pesada es deuterio 2 oxígeno, o sea, es agua donde en vez de hidrógeno uno tiene deuterio. Y el motivo por el cual pusieron deuterio es que eso permite distinguir neutrinos de electrón de neutrinos de tau, de neutrinos de muón. O sea, además de decir que viene un neutrino y genera un electrón, o genera un electrón, uno podía distinguir distintos tipos de neutrinos. Y el resultado mostró lo mismo que los experimentos anteriores, que la cantidad de neutrinos de electrón que llegaban a la Tierra eran 1/3 de los neutrinos de electrón producidos en el Sol. Recordemos que los neutrinos que se producen en el Sol son exclusivamente neutrinos electrónicos, porque es decaimiento beta lo que ocurre. ¿Sí? Entonces el Sol genera una cierta cantidad de neutrinos, son todos neutrinos de electrón, y a la Tierra llegan 1/3 de los que deberían llegar. ¿Sí? De los que pueden llegar a la Tierra por una cuestión geométrica, de los que pudiesen llegar a la Tierra, solo detectamos 1/3 de ellos. Pero en este experimento, como eran sensibles a neutrinos de muón y a neutrinos de tau, lo que vieron es que la suma de los neutrinos de muón, de neutrinos de tau y neutrinos electrónicos, la suma de ellos 3, era exactamente el mismo número de neutrinos de electrón que se habían generado en el Sol. O sea que el problema de los neutrinos solares, que uno planteado significa que el Sol genera neutrinos de electrón en una cierta cantidad, y que uno de los experimentos mide que esa cantidad es 1/3 de los neutrinos que se generan en el Sol. Pero este experimento lo que mostró es que los neutrinos que llegan a la Tierra son la misma cantidad que los que generaron en el Sol, con la diferencia que en vez de ser neutrinos electrónicos exclusivamente, es como que algunos neutrinos electrónicos se mutaron, se transformaron en neutrinos común, neutrinos tau. O sea que el problema no es un déficit de neutrinos, sino yo lo nombré ahí como esquizofrenia o travestismo, si quieren. Un neutrino electrónico de repente le gusta transformarse en un neutrino de otro tipo, sin interactuar con nada, ¿no? O sea, tengo un neutrino viajando por el espacio sin interactuar con nada, y de repente dice, ahora no soy más neutrino electrón, soy neutrino muón. ¿Sí? Y este experimento se hizo en el año 2001, se le dio el Nobel en el año 2015, hace relativamente poco, a dos tipos, a los directores de Super Kamiokande y al director de SNOW, que se llamaban un tal Kajita, que era el japonés de Super Kamiokande, y un yankee que se llamó McDonald's de SNOW. Y Kajita McDonald's es una combinación que no puede fallar. Muy bien, entonces veamos
ahora que sabemos que los neutrinos que vienen del Sol, que son neutrinos de electrón, por algún motivo en el medio del camino les gusta transformarse en neutrinos muón o neutrinos de tau sin interactuar con nada. Es una cosa que quisiéramos entender. Una posible explicación ya se conocía desde la época de Davis y Bacall. En 1969 hubo dos tipos llamados Pontecorvo y Gribov, que acá les pongo el paper, explicaron cómo es que podría ocurrir este fenómeno de oscilación con neutrinos, y esto es algo que ustedes ya vieron desde el punto de vista formal como un ejercicio en teórica 2. Entonces, para simplificar, supongamos que existen dos neutrinos físicos, el neutrino electrón y el neutrino muón. Los llamo físicos porque son los neutrinos que se generan en asociación con el electrón o en asociación con un muón. Y esos son los que llamamos autoestados de la interacción débil, los tipos que están en el doblete neutrino-electrón. Bueno, ese neutrino no es cualquiera, es un neutrino electrónico. Lo llamo autoestado de la interacción débil. Supongamos que los autoestados de masa, los autoestados del hamiltoniano, no los autoestados de la interacción débil, los autoestados del hamiltoniano, los estados estacionarios, no fuesen los mismos neutrinos. En vez de neutrino electrónico y neutrino muónico, sean Nu1 y Nu2, pongamos. Entonces uno podría hacer un cambio de base, ¿no? Uno podría escribir a los neutrinos, los autoestados de la interacción débil, como combinación lineal de los autoestados del hamiltoniano y viceversa. Los autoestados hamiltonianos escribirlos como combinación lineal de los autoestados físicos. Entonces, cuando uno genera un neutrino de electrón, en un proceso, por ejemplo, un quark Q se transforma en un D, esto emite un W, y el W decae en un positrón y en un neutrino. Y este acoplamiento se da con una cierta intensidad, que es el acoplamiento de la interacción débil, G weak, con una constante normalización. Pero en realidad, el autoestado del hamiltoniano no es el neutrino electrónico, sino que es coseno de tita por Nu1 y seno de tita por Nu2. Entonces lo que estoy diciendo acá es que supongamos que los autoestados de la interacción débil y los autoestados de la interacción fuerte, los autoestados hamiltonianos no son lo mismo. Entonces, los autoestados de la interacción débil, los neutrinos físicos, son una combinación lineal de los autoestados del hamiltoniano. Eso es lo que estoy diciendo. Muy bien. Supongamos que un cierto tiempo, o sea, t igual a 0, se genera un neutrino de electrón, ¿sí? Por un determinado proceso. Entonces, mi función de onda a tiempo 0 es el estado neutrino de electrón, pero si digo que el neutrino electrón es una combinación lineal de los autoestados del hamiltoniano, entonces el neutrino electrón es, en función de lo que vimos en el slide anterior, coseno de tita por el Nu1, uno de los autoestados del hamiltoniano, más seno de tita por Nu2, donde Nu2 es el otro autoestado del hamiltoniano. ¿Cómo sería la evolución temporal de estos bichos? Bueno, psi de t, a un tiempo t arbitrario, va a ser lo mismo, coseno de tita por Nu1, por el operador evolución temporal de este autoestado del hamiltoniano. Como Nu1 es un autoestado del hamiltoniano, acá tengo que poner e a la menos e por t menos p por x, ¿no? P mu por x mu, lo llamo P1 por x1. Este es el operador evolución temporal de este autoestado del hamiltoniano, y este es el operador evolución temporal de este autoestado del hamiltoniano. Entonces este va a ser la función de onda a un tiempo arbitrario t. ¿Sí? Supongamos que... Sí. ¿Alguien quiso decir algo? No. Bueno, entonces supongamos que miro mi función de onda a un cierto tiempo t. A un cierto tiempo t mayúscula, mi neutrino, que estaba en una cierta posición, se habrá trasladado a una cierta distancia, a una cierta longitud L. Entonces estoy viendo mi función de onda a un tiempo específico, en ese tiempo específico mi neutrino está en un lugar, recorrió una distancia específica, que llamo L. Bueno, eso va a ser coseno de tita por Nu1 por e a la menos i φ1, donde φ1 va a ser P1 por X, donde estoy diciendo que el tiempo t y la distancia recorrida es L.
y lo mismo para este tipo. O sea, fíjense que esto es una fase. O sea, para un tiempo fijo, esto simplemente es una fase. Ahora yo podría, esta expresión, que es la función de onda a un tiempo específico, ¿sí? Que escrita en términos de los autoestados del hamiltoniano en 1 y 2, podría escribirlos en términos de los autoestados de interacción débil, del neutrino electrónico, el neutrino muónico. Entonces yo podría escribir, reemplazar a Nu1 por la combinación lineal del neutrino electrónico y el neutrino, cambiar de base, ¿no? De Nu1 a Nu2, cambiar la base a neutrino electrónico o neutrino muónico, ¿no? Entonces, Nu1 es coseno de tita, neutrino electrónico, menos seno de tita, neutrino muónico. Y Nu2 es seno de tita, neutrino electrónico, más coseno de tita, neutrino muónico. Y ahora yo podría asociar las cosas que tienen que ver con el neutrino electrónico por un lado, y las cosas que tienen que ver con el neutrino muónico por el otro. Entonces, pude escribir la función de onda de mis neutrinos a una cierta distancia, un cierto tiempo, en la base de los neutrinos, no que son autoestados hamiltonianos, sino los autoestados de físicos, de una base rotada. Bien, entonces, si las masas de los autoestados de hamiltoniano, si las masas de Nu1 y Nu2 fuesen las mismas, ¿sí? Fíjense que las fases φ1 y φ2 dependen del momento y de la energía. Si la masa de el neutrino 1 y el neutrino 2 fuesen lo mismo, las fases φ1 y φ2 son lo mismo, y si las fases φ1 y φ2 son lo mismo, este término 0, y esto me queda neutrino electrónico. O sea que si las masas de Nu1 y Nu2 fuesen lo mismo, el neutrino electrónico a una cierta distancia, a un cierto tiempo, seguiría siendo el mismo neutrino electrónico. ¿Sí? Ahora, si las masas no fuesen lo mismo, si la masa de Nu1 y la masa de Nu2 no fuesen distintas, la función de onda no es solamente neutrino electrónico, sino que el término que tiene que ver con el neutrino muónico sobrevive. Entonces uno podría preguntarse cuál es la probabilidad de que si yo arranqué con un neutrino electrónico, termine con un neutrino muónico. Y esa probabilidad es hacer el bracket entre el estado final, que es neutrino muónico, y el estado este, que es el estado psi DLT. ¿Sí? La evolución temporal del estado neutrino electrónico. ¿Sí? Entonces, como esta psi DLT ya la tengo escrita en términos de la base neutrino electrónico, neutrino muónico, ¿sí? Y neutrino electrónico y neutrino muónico son ortogonales, entonces al hacer el bracket con el neutrino muónico me sobrevive este segundo término nada más. Se va a quedar un seno cuadrado, coseno cuadrado por esto al cuadrado. ¿Sí? Entonces me queda coseno cuadrado de tita, seno cuadrado de tita, esto por sí mismo, o esto por esto conjugado. Haciendo un poco de trigonometría, ya me olvidé cómo se hacía, queda esta expresión, ¿no? Un término que va como seno cuadrado de tita, donde tita, recuerden que es el ángulo de la matriz de rotación, ¿no? Que me cambia de los autoestados. Nu1, Nu2, a nu de electrón, nu de muón. Pero es un número, un ángulo fijo. Por el seno cuadrado de esta diferencia de fases del neutrino 1 y del neutrino 2. ¿Sí? Ahora, para entender cómo es esta probabilidad de transición, tendríamos que ver qué es este delta phi, este phi1 menos phi2. Lo llamé delta phi 1, 2, phi1 menos phi2, que escrito explícitamente, recuerden que phi es la fase de la evolución temporal, entonces es E1 menos E2 por T, es E por T menos P por L. ¿Sí? Es P mu X mu, es la energía por el tiempo, menos el momento por la distancia. ¿Sí? Entonces, tratemos de concentrarnos en entender quién es esta fase, esta diferencia de fase. ¿Sí? Entonces,
asumiendo que P1 es igual a P2 es igual a P, donde PI, o sea, P1 y P2, es el momento del Nu1 y el momento del Nu2. ¿Sí? Es el momento del neutrino, de los dos neutrinos que son autoestados del Hamiltoniano. Ahora, como el estado psi es una mezcla de Nu1 y Nu2, pero ese es un estado que evoluciona, es como una partícula, es una partícula, entonces Nu1 y Nu2 van con el mismo momento, no es que Nu1 se separa de Nu2 y se transforma, ese neutrino se fue descomponiendo, ¿no? Es un estado coherente, ¿sí? Los dos van con el mismo P. Entonces, si P es el mismo, la ecuación anterior, el delta phi se transforma simplemente en E1 menos E2 por T, porque si digo que P1 es igual a P2, entonces este término se va, y el delta phi es simplemente la diferencia de energía por T. Ahora, la energía, recuerden que es la raíz cuadrada de P cuadrado más M cuadrado. Esa es la relación de dispersión relativista. Entonces, lo que hice acá fue reemplazar a la energía por la raíz cuadrada de P cuadrado más M cuadrado. ¿Sí? Ahora, esta raíz cuadrada uno podría hacer un desarrollo en serie de Taylor, ¿sí? Porque estamos diciendo que esto es un neutrino, ¿no? Y un neutrino va a velocidades cercanas a la luz porque tiene una masa muy chiquitita. Entonces, si la masa es muy chiquitita, yo puedo hacer un desarrollo en serie de Taylor en función de la masa y quedarme con los términos dominantes, ¿sí? Entonces, bueno, uno llega a la expresión que está acá abajo y uno llega a la expresión, saco factor común P y ahora desarrollo esta raíz de 1 más algo muy chiquitito, porque M sobre P estoy diciendo que la masa es mucho más chica que el impulso, porque es una partícula relativista. Entonces hago un desarrollo en serie de esta raíz y la expresión que me queda es esto. O sea que el delta phi, la diferencia de fase, es proporcional a la diferencia de masas. Otra vez, fíjense que si la masa de uno es igual a la masa del otro, delta phi es 0, están en fase y el estado sigue siendo el mismo. El neutrino electrónico sigue siendo neutrino electrónico. Entonces lo que acabamos de hacer con esta cuentita es mostrar que este delta phi es proporcional a la diferencia de masas de los autoestados del Hamiltoniano, de Nu1 y de Nu2. ¿Sí? Entonces a esta diferencia de masas, M1 cuadrado menos M2 cuadrado, lo voy a llamar delta M cuadrado. De la misma manera que en cuántica uno tiene, cuando quiere describir una partícula, tiene que hacer un paquete de ondas y localizarlo y hacer un desarrollo en serie de Fourier. Lo mismo habría que hacer acá. Y en cuántica uno tampoco hace esa cuenta porque dice, bueno, es una cuenta complicada, que nada, uno la puede hacer y llega al mismo resultado. De la misma manera, acá, la cuenta es la misma. O sea, hablar de un estado en el que considero solo un autoestado, en realidad con momento P yo tendría que hacer un paquete de ondas para confinar mi partícula y estar de acuerdo con el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? de que la incerteza en el momento y la incerteza en la posición están de alguna manera correlacionadas entre sí. El resultado es exactamente el mismo. O sea, si uno hace la cuenta analítica con un paquete de ondas, el resultado de quién es delta phi 1, 2 es lo mismo que acabamos de ver. ¿Sí? O sea, es proporcional, la diferencia de fase esta es proporcional a la diferencia de masas. ¿Sí? Entonces, poniendo todo junto en los últimos dos slides, la probabilidad de que un neutrino electrónico se transforme en un neutrino muónico, o sea, si yo tengo a tiempo igual a 0, yo soy un neutrino electrónico, a tiempo igual a t, en el que me desplacé una cierta distancia L, la probabilidad de que ahora yo sea un neutrino muónico no es 0, ¿sí? Va como un seno cuadrado de tita, donde tita es el ángulo de rotación de la base Nu1, Nu2
a neutrino electrónico o neutrino muónico, por el seno cuadrado de la diferencia de masas entre Nu1 y Nu2 por la distancia y la energía que tenga ese neutrino. ¿Sí? Si esta es la probabilidad de que un neutrino electrónico se transforme en un neutrino muónico, 1 menos eso va a ser la probabilidad que el neutrino electrónico siga siendo neutrino electrónico. Eso lo llamo probabilidad de supervivencia. O sea, la probabilidad de que un neutrino electrónico siga siendo el mismo es 1 menos la probabilidad de que cambie a neutrino muónico, que es esta cosita de acá arriba. ¿Sí? Entonces, lo que uno puede hacer es poner ciertos números razonables. Por ejemplo, si la energía del neutrino fuese 1 gigaelectronvolt, por ejemplo, y si la diferencia de masa fuese muy chiquitita, por ejemplo, 0,003 electronvolt cuadrado, esta diferencia de masas. Y si el seno cuadrado de tita fuera este número, y estos números vienen de otros experimentos, ¿no? Hay hints de que el seno de tita podría valer esto, la energía de los neutrinos que uno mira podría ser de este orden de magnitud, y si las masas fuesen chiquititas, entonces yo podría graficar ahora la probabilidad de que un neutrino electrónico siga siendo neutrino electrónico en azul, y fíjense que esto oscila con L, ¿no? En función de L, ¿no? En función de la distancia. Fíjense que esto es un seno cuadrado de algo por L. Entonces, en función de L, esto va a oscilar. Entonces, la probabilidad de que un neutrino electrónico siga siendo neutrino electrónico, cuando L vale 0, esto vale 1, y bueno, y es un seno cuadrado, ¿no? Oscila, y esa probabilidad está compensada por la probabilidad de que el neutrino electrónico se transforme en un neutrino muónico, que es la curva roja. Es esta formulita de acá, con estos valores, es esta curva roja de acá, ¿sí? Que tiene un cierto máximo que es menor que 1. Entonces, por ejemplo, a una cierta distancia, desde el orden de 400 kilómetros, un neutrino de 1 gigaelectronvolt tiene una probabilidad de 0,7 de haberse transformado en neutrino muónico y una probabilidad de 0,3 de seguir siendo neutrino electrónico. Ahora, a una distancia de casi 800 kilómetros, ese neutrino electrónico tuvo su experiencia como neutrino muónico y vuelve a ser neutrino electrónico. A esto llamo entonces una oscilación de neutrinos. Fíjense que a esta conclusión llegamos a partir de la idea de que el neutrino de electrón y el neutrino de muón, que son los autoestados de la interacción débil, no son los autoestados del hamiltoniano. O sea, si los autoestados del hamiltoniano, los estados estacionarios, son Nu1, Nu2, y esos neutrinos Nu1, Nu2 tuviesen masa, ¿no? Si tienen masa, si este delta M no es 0, entonces la probabilidad de que un neutrino electrónico siga siendo sí mismo o se transforme en neutrino muónico, oscila esa probabilidad. A eso se lo llama oscilación de neutrinos. O sea que si yo en algún experimento generase neutrinos electrónicos, ¿sí? Y me voy a una distancia bastante grande, a 400 kilómetros, veo que la probabilidad, que el flujo de esos neutrinos decayó, y si me muevo un cacho más, veo que el flujo de neutrinos electrónicos subió, entonces ahí estaría viendo esta oscilación de neutrinos. Y si mido esta oscilación de neutrinos, una posible explicación es esta, que los neutrinos tienen masa. Así que existe este delta M. ¿Se entiende? Entonces, lo que vimos recién es pensar que existe solo neutrino-electrón, neutrino de muón, y entonces los autoestados de hamiltoniano son Nu1, Nu2. Como sabemos que hay 3 neutrinos, neutrino-electrón, neutrino de muón, neutrino de tau, entonces también podemos pensar que existen 3 autoestados de masa, Nu1, Nu2, Nu3. Y lo que vimos es que uno podría medir, si midiese la oscilación de neutrinos, uno podría medir cuánto es este delta M.
la diferencia de masas entre neutrino 1 y neutrino 2. Entonces uno en realidad lo que mide es diferencias de masas, no mide la masa de un neutrino, mide la diferencia de masas. Pero si esa diferencia de masas es distinta de cero, significa que los neutrinos tienen masa. ¿Sí? Experimentalmente, estos delta M, si hay 3 neutrinos, tengo, con 2 delta M ya tengo todo el panorama pintado, ¿no? O sea, si conozco la diferencia de masa entre este y entre este y este, ya tengo la diferencia de masa entre todos. ¿Sí? Entonces, en realidad yo puedo medir diferencias de masas, pero no sé efectivamente cuál es la masa explícitamente, el valor absoluto de cada una de ellas. Y esas diferencias de masa fueron medidas con distintos experimentos atmosféricos y con neutrinos solares, y esas diferencias de masa son del orden de, diferencia de masa al cuadrado, del orden de 10 a la menos 3 electronvolt cuadrado, o 10 a la menos 5 electronvolt cuadrado. Fíjense que estas diferencias son 2 órdenes de magnitud distintas. O sea que yo no sé cuál es la masa de cada uno de ellos, pero yo sé que si hay 3 neutrinos, entre 2 de ellos hay una diferencia de masa chiquitita, y entre los otros hay una diferencia de masas grandes. ¿Sí? Ahora yo no sé si es este el panorama, si M1 y M2, o sea, si uno tiene una masa chiquitita, otro tiene una masa chiquitita y otro tiene una masa mucho más grande, o si el más livianito es este y los otros dos tienen masas más grandes y están muy cerca. O sea, no se sabe cuál es la jerarquía, ¿no? Y esto es algo que hay que determinar. O sea, nosotros medimos diferencias de masas, pero no sabemos la masa explícita ni la masa de cada uno de esos autoestados. ¿Sí? Uno lo que sabe es esta diferencia de masas. Por eso digo que esto es un problema que está abierto. ¿Sí? Fíjense que hacer este tipo de mediciones experimentalmente es difícil. Les recuerdo que en el año 2001, Cajita y McDonald midieron oscilaciones de neutrinos. ¿Sí? Ahora, pueden ir a leer el paper, creo que yo los puse ahí como referencia. Eso es una medición que es bastante complicada, por muchos motivos, porque el flujo de neutrinos es muy grande, pero la interacción de los neutrinos es muy chiquitita, o sea, el número de eventos que uno tiene es pequeña, y para medir una oscilación, dado que las masas son lo que valen, esas oscilaciones se dan en distancias que son muy grandes. Entonces uno tiene que hacer un experimento que pueda llegar a tener kilómetros de extensión. No es que uno hace un experimento con kilómetros de extensión, sino que parte su experimento, un cacho acá, otro lo pongo en Mar del Plata, otro lo pongo en Bariloche. ¿Sí? Y tengo que dejar corriendo el experimento durante años, porque la cantidad de estadística que necesito acumular para hacer un experimento, como los neutrinos interactúan muy poquito, necesito mucho tiempo para generar estadística suficiente. Entonces, a modo de ejemplo, acá está el número de neutrinos observados, ¿sí? En función de una distancia. O sea, pusieron un detector, tienen una fuente de neutrinos, ponen un detector. Esto es un experimento que se llama Dacha Bay. Un detector a 500 metros y un detector a 1,5 kilómetros. Y fíjense, las barras de error tienen que ver con una componente sistemática, pero dominantemente una componente estadística. Y son barras de error relativamente grandes, ¿no? Y la verdad que fitear una oscilación con esto es como medio surrealista, ¿sí? Y en cada uno de estos puntitos, por ejemplo, este punto, bueno, si mirase estos puntitos, es lo que se llama el near detector. Entonces uno tiene esta distribución de neutrinos en función de la energía, ¿sí? Y un far detector, que es el detector que está más lejos, a 1,5 kilómetros, y la distribución de energías de esos neutrinos. Y lo que uno quiere ver es este déficit de neutrinos. ¿Sí? Si hay este déficit de neutrinos, eso está asociado con que los neutrinos que yo tengo mutan a otro tipo de neutrinos. Yo tengo un neutrino de electrón, debería seguir midiendo el mismo flujo, y lo que veo que tengo menos es porque se están transformando en otro tipo de neutrinos. Entonces, como hacer este tipo de experimentos es difícil porque los neutrinos tienen baja sección eficaz, porque en particular detectar estas cosas es difícil por el ruido que uno tiene. O sea, hay cosas que uno los ve en el detector como que son neutrinos, en realidad no lo son. Entonces,
experimentalmente poder tener la habilidad de poder discriminar qué cosas son neutrinos y qué cosas no, o en una muestra decir qué fracción de cosas solamente son neutrinos, es algo que es difícil también, y las distancias de estos experimentos. Entonces, por completitud les comento que hay un experimento que se llama DUNE. DUNE significa Deep Underground Neutrino Experiment. Es una colaboración muy grande en la que participan muchos países. Es el experimento de neutrinos más importante de las próximas 2 décadas por lo menos. Y es un experimento que está en construcción en Estados Unidos, en un laboratorio que se llama Fermilab. Este edificio de acá es el único edificio que tiene Fermilab. Yo trabajé ahí hice mi doctorado, y redefinieron ese laboratorio para hacer una gran máquina que genera neutrinos. Entonces, en este laboratorio Fermilab, que está cerca de Chicago, en Estados Unidos, tiran un haz de neutrinos, hicieron una especie de rampa y aceleran, creo que son positrones para colisionar contra un blanco que genera neutrinos, y esos neutrinos van por la Tierra, ¿sí? Y viajan 1300 kilómetros y los hacen pasar por una región que está a 1500 metros bajo la Tierra, donde hay donde está el detector llamado DUNE. Entonces fíjense que las distancias acá son gigantescas, ¿no? En 1300 kilómetros en el medio ponen distintos detectores para ver este fenómeno de oscilaciones, y el hecho de ponerlo bajo tierra es para eliminar fondo, ¿no? Hay cosas que se parecen a neutrinos, pero que no pueden atravesar tanto material, ir por debajo de la Tierra, o sea, interactúan con la Tierra y se frenan, mientras que los neutrinos no. Entonces es una manera de eliminar cualquier cosa que se parezca a neutrinos. Y el detector que está, al que uno apunta este chorro de neutrinos, es una gran pileta de 70.000 toneladas de argón líquido, que tiene el tamaño de una cancha de River, más o menos, a 1500 metros bajo tierra. Entonces es un experimento descomunal y desde el punto de vista tecnológico es difícil de instrumentar, y está en viento en popa, en construcción, así que si a alguno le interesa la física de neutrinos, este es un lindo experimento para trabajar, y la construcción de este experimento seguramente va a permitir medir una oscilación completa, por la gran dimensión que tiene este experimento. Va a permitir estudiar supernovas, porque cuando se producen explosiones como las supernovas se genera una gran cantidad de neutrinos, y este detector sería sensible a fluctuaciones anómalas del flujo de neutrinos. Entonces podría permitir estudiar supernovas midiendo neutrinos. Eso sería algo relativamente novedoso, y además permitiría estudiar si el protón decae o no. Pues eso ya es un poco más complicado de explicar. Entonces, esto lo pongo simplemente para contarles, para mostrarles que esta es un área un poco abierta del modelo estándar, porque tampoco sabemos si los neutrinos son fermiones de... Los neutrinos son fermiones, ¿no? O sea, los pusimos como... ¿Querés? ¿Te traigo? Los neutrinos son... los pusimos como partículas de Lagrangiano de Dirac. Ahora, podrían ser fermiones de Dirac, o lo que se llaman fermiones de Majorana. Fermiones de Majorana son fermiones donde una partícula es igual a su antipartícula. Voy a estar mirando tus porciones. Hay alguien que no está muteado. Valeria, muteo. Los neutrinos, como decía, son fermiones, pero podrían ser que sean fermiones de Dirac, o sea, fermiones donde un neutrino y un antineutrino no son la misma cosa. O podrían ser fermiones de Majorana, donde los fermiones de Majorana son aquellos fermiones, partículas de spin cementero, donde una partícula es igual a su antipartícula. Y en ambas explicaciones son consistentes con lo que uno ve ahora, y no sabemos si los neutrinos son fermiones de Dirac o fermiones de Majorana.
Con lo cual, desde el punto de vista de la teoría, hay bastante por dilucidar, y desde el punto de vista experimental, les acabo de mostrar este ejemplo de que hay un gran interés en estudiar la física de neutrinos, y el área de neutrinos dentro del modelo estándar es un área caliente en el día, en estos años. Entonces, el resumen o lo importante de la clase de hoy es el hecho de que los neutrinos tienen masa. Y la manera de detectar la masa de los neutrinos es bastante jodida, porque los neutrinos son bichos difíciles de medir, porque tienen una sección eficaz muy baja y solo interactúan vía interacción débil. Pero ya desde hace unos 20 años que se midió este fenómeno de oscilación de neutrinos, donde oscilación de neutrinos significa que un neutrino, sin interactuar con nada, de repente cambia un neutrino físico como el neutrino electrón, cambia y se transforma en un neutrino de muón. Y eso lo hace de una manera oscilatoria. O sea, en función de la distancia que va recorriendo el neutrino, la probabilidad de que mute a otro tipo de neutrino oscila, ¿sí? Y esa oscilación uno la puede explicar si piensa que los neutrinos físicos no son los autoestados del hamiltoniano, y si los autoestados hamiltonianos tienen masas distintas, entonces los neutrinos tienen que oscilar, que es lo que les conté hace un ratito. O sea, los neutrinos tienen masa muy chiquitita, y no sabemos muy bien cuál es la masa de cada uno de ellos, si sabemos que la diferencia de masas entre ellos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, eso es lo que tenía para contarles la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. A ver. ¿Por qué se pudieron medir solamente 2 de los 3 pares de diferencias de masa? Con 2 de las 3 diferencias es suficiente, ¿no? Y no te queda esa opción. Claro, está bien, sí. Porque no sabemos si esta diferencia de masas va para abajo, con lo cual M2 estaría acá, o si va para arriba, estaría acá. O sea que habría que medir las 3. Sí, o sea, estas diferencias de masa están medidas con neutrinos de diferentes energías. Por eso se llama delta de masa en experimentos con neutrinos solares, o diferencias de masas con experimentos de neutrinos atmosféricos. O sea, esto tiene que ver con la energía con la que uno mide los neutrinos. Y recordad que la energía aparece en esta formulita, es un factor importante de esta formulita. Entonces, depende la escala de energías de los neutrinos que tenés. Y como el Sol emite neutrinos en un rango de energías medianamente fijo, y los neutrinos atmosféricos o de reactores tienen energías también en un rango muy distinto, es que uno puede medir estas diferencias de fase, fijando estos valores de energía. ¿Sí? Esa sería mi respuesta para vos, Eric. Ok. Muy bien. Yo particularmente no tengo demasiada experiencia con la física de neutrinos, pero uno de sus auxiliares sí. Matías Perlín creo que trabaja con neutrinos, así que si quieren hacerle preguntas, le pueden hacer más preguntas, como experimental, ¿no? Así que le pueden sacar un poco más el jugo a Matías Perlín, que trabaja con neutrinos. Bien. Si no hay más preguntas, entonces les anticipo qué es lo que vamos a ver en las clases que siguen. La clase que viene vamos a hablar de interacciones de partículas con la materia, porque me parece importante, en función de su formación, que se lleven una idea de cómo es que uno puede detectar estas partículas, cómo uno puede hacer un detector. Y entonces, para hacer un detector, detectar algo significa interactuar de alguna manera. Entonces, para entender cómo funcionan los experimentos, o sea, cuál es la tecnología para detectar estas partículas, uno tiene que entender cómo es que interactúa una partícula con la materia. Entonces, la idea de la clase que viene es explicarles
cómo es la interacción entre partículas y materia, y entre la clase que viene y la del viernes de la semana que viene, vamos a ver cómo uno puede aprovechar ese conocimiento de cómo interactúa una partícula para generar detectores, ¿sí? En particular yo voy a hablar de un detector que tiene, un experimento que tiene distintos tipos de detectores, que ese sí es el experimento en el que yo trabajo, pero me parece un buen ejemplo porque, no porque sea donde yo trabajo, sino porque utiliza detectores que aprovechan los distintos mecanismos de interacción de partículas. Entonces vamos a ver cómo interactúan, nada, bueno, eso es lo que vamos a la clase que viene. Interacción de partículas con la materia, apuntando a cómo construir detectores y cómo, una vez que uno tiene un detector, cómo puede hacer un experimento para estudiar física en este campo, en esta área. ¿Okay? Eso es lo que les espera la semana que viene. Bien, si no hay ninguna pregunta más, entonces los dejamos descansar un ratito y pasamos con